Nicolás Adal López, muchas gracias por permitirnos estar aquí contigo para hacerte esta entrevista a CNE. El PRI se va a renovar muy pronto y hay varios personajes políticos que quieren participar de este relevo del Comité Directivo Estatal del Tricolor, y entre eso estás tú. ¿Cuáles son tu hoja de servicio, Nicolás? ¿Por qué quieres realmente participar como aspirante y participar para dirigir los destinos del Tricolor? Bueno, antes que nada agradecer la cortesía de esta entrevista, amigo Benoni, yo lo estimo mucho. Y por otro lado, decirte que el PRI es un partido nacido en el poder, para ejercer el poder, para conservar el poder y para ordenar el conocimiento en el ejercicio del poder. Yo creo que el PRI, a diferencia de otros partidos, tiene una genética de poder. O sea, la genética del PRI no es de oposición, la genética del PRI es una genética de gobierno, es una vocación de gobierno, y por lo tanto tiene el deber y la responsabilidad ética de ordenar el conocimiento en el arte del gobierno, de ordenar el conocimiento en el arte de la política, para poder ejercer el arte del gobierno en el nuevo siglo XXI con el nuevo conocimiento que deriva de lo que nos ha salido bien y de lo que no nos ha salido tan bien a lo largo de todo el siglo pasado. Has hablado del arte del gobierno en el Partido Revolucionario Institucional, pero esto se ha pervertido con conductas que no son propias de hacer las cosas bien. Y esto quiere decir, por ejemplo, en la pasada contienda electoral hubo una serie de encuentros y desencuentros de grupos dentro del PRI que prácticamente lo escindieron y le generaron una crisis. Tanto fue la crisis que hoy el PRI ya no es, digamos, no es el partido en el poder. Bueno, precisamente hago este pequeño encuadre de inicio en esta conversación, trascendente creo yo, porque cuando los cuadros que el partido postula o los cuadros que el partido lleva a dirigir sus estructuras no tienen una formación política dentro del partido, no tienen una abrevación del sentido de pertenencia, de lo que es el servicio a los demás, entonces encontramos personajes que son burócratas de la política, que son verdaderos trepadores de la burocracia, trepadores de los cargos, pero no tienen una formación que se da en el partido, que se nutre en el partido, en las tareas partidistas, y que se inspira en la declaración de principios, en los programas de acción, en los estatutos, en el código de ética de nuestra organización, en la experiencia histórica que le da origen al partido, y eso ennoblece y compromete a los cuadros del partido cuando somos formados dentro del partido con la tarea que nos da en el Congreso o en el gobierno. Digamos, dime una cosa, Nicolás, estás planteando algo muy importante en esta visión, en este esquema, en este formato de hacer política en el partido, de hacer una política negativa y una política buena. ¿Cómo te inscribes tú? Porque ¿cómo te insertas tú? ¿Cómo te visualizas tú realmente porque quieres participar en el relevo del comité directivo estatal? ¿Por qué? Bueno, en principio yo quiero subrayar que yo soy un animal político, pero siempre combinando el estudio, la teoría con la praxis. Y esto me ha permitido pues ir conformando una personalidad en la cual la justa ambición o el deseo de servir o representar al partido no es algo que pueda sobreponerse a lo que le conviene al partido. O sea, ¿qué es lo que yo veo que en este momento le conviene al partido? Le conviene al partido que podamos encontrar un liderazgo que pueda unificar, que sea factor de unidad, que sea factor de reconocido trabajo dentro del partido, para que los demás que no lleguen a la dirigencia no se
se den a la tarea de generar corrientes centrífugas y debilitar al partido. Estás hablando realmente de unidad, pero la unidad prácticamente como que está en el PRI. Hay realmente grupos que han minado realmente la verdadera fortaleza del PRI. ¿Tú estás en algún grupo? Bueno, yo pertenezco al grupo del pueblo de Tabasco. Yo no pertenezco a las oligarquías tradicionales del poder en Tabasco. Soy un académico, un político académico o un académico político que ha venido manteniendo una permanente preparación, un permanente estudio e investigación académica con mi modesta experiencia política en la praxis. Y esto me permite a mí estar preparado, apto espiritualmente, políticamente, moralmente, para poder presentar mi hoja de servicio como una alternativa para construir un liderazgo que nos permita lanzar una convocatoria amplia a partir de reconocernos en la pluralidad de todas estas expresiones que tú señalas al interior del PRI, para poder garantizarles que va a haber reconocimiento a lo que cada uno representa, que va a haber respeto a las legítimas aspiraciones que cada uno representa, que va a haber un liderazgo apegado a los estatutos, a la declaración de principios, al programa de acción, pero fundamentalmente a la Constitución Política de México y básicamente a los derechos humanos que debemos garantizar a todos los ciudadanos. Claro, que permíteme terminar la idea aquí, Wilber. ¿Por qué este propósito de garantizar el derecho y lo que representa cada uno? Porque de esa manera podemos tener un liderazgo en el partido necesario, porque el liderazgo que va a asumir el PRI en los próximos meses, en los próximos años, tiene que ser un liderazgo maduro, un liderazgo prudente, un liderazgo audaz pero prudente, y sobre todo que pueda ser una oposición propositiva de acuerdo a los genes originales del partido, que es un partido de gobierno, es un partido en el gobierno, para que podamos nosotros recuperar en el 2015. A nosotros no nos conviene apostarle que le va a llamar al gobierno de Arturo Núñez. A nosotros nos conviene que el gobierno haga una tarea eficaz, pero que la gente sepa que es con la colaboración, que es siendo el PRI como factor de gobernabilidad, como factor de propuestas inteligentes que se traduzcan en beneficio de la sociedad. En tu aspiración, evidentemente, por dirigir el comité directivo del PRI, has mencionado a dos nombres, que es Manuel Andrade Díaz y Evaristo Hernández, y tú has mencionado que ves incorrecto, lo ves inclusive que no es sano que ellos estén participando en esta, digamos, en esta contienda, ¿no?, por la dirigencia del tricolor. ¿Por qué, Nicolás? Bueno, yo no descalifico de ninguna manera a ninguno de ellos. Lo que yo creo que en este momento debemos cuidar en el PRI es que la persona que pueda perfilarse hacia la dirigencia del partido sea una persona que unifique, que sea factor de unidad del partido y no que polarice. En el caso, por ejemplo, de Manuel, que fue un gobernador muy joven, ¿no?, yo creo que después de haber escalado la máxima autoridad a la que puede aspirar un gobernador, un tabasqueño en su estado, y siendo tan reciente su administración, yo no vería que en este momento pudiera ser inteligente políticamente, que pudiera ser táctico y estratégico, que él se presentara. Yo no le veo sinceramente ninguna posibilidad a esa situación. Cité los dos casos, el caso también de mi amigo Evaristo, porque Evaristo ha declarado abiertamente, como otros tabasqueños que son mis amigos,
que quieren ser candidatos al gobierno de Tabasco en el 2018. Y si nosotros ponemos al frente del partido a alguien que abiertamente ha declarado sus aspiraciones de ser candidato al gobierno de Tabasco, pues automáticamente los otros aspirantes al gobierno de Tabasco, al ver que llega uno de ellos, pues se van a retirar del partido y van a estar trabajando en contra de la dirigencia del partido, porque van a ver toda la tarea que realiza este dirigente como algo para su propio proyecto y no para el proyecto del priismo del Estado. A nivel nacional, lógicamente, está Enrique Peña Nieto como presidente de la República y es un candidato que triunfó por parte del Partido Revolucionario Institucional, pero a nivel estatal no, es prácticamente un hombre que salió de las filas del PRD. ¿Cómo haces tú, cómo vas a equilibrar esto, cómo vas a visualizar de cómo vas a tratar de, digamos, remontar esta expectativa, teniendo en cuenta que estás, digamos, en la orfandad política, no hay esa, digamos, esa fortaleza política que se tenía anteriormente, donde estaba el gobernador que era de filiación priista de tu mismo partido, y en cambio ahora está Arturo Núñez, que viene de, digamos, un partido opositor y en el gobierno. Bueno, yo no me vería en la orfandad política. Yo más bien me reconozco como un priista reconocido y apoyado por el priismo del Estado. Tengo una hoja de servicio que me mantiene permanentemente vinculado a la cúspide y a la base del partido. Entonces, esa es la carta de recomendación que yo tengo. Yo no tengo pleito con nadie, no defiendo los intereses de ningún grupo en particular, ni tampoco he estado vinculado con digamos que esta neutralidad política te da solvencia, esta libertad que tú estás tomando te da una solvencia política, ¿no? En ese aspecto. Mi posición la veo como una posición ciudadana al interior del partido. Pues tú ves que aquí, en esta casa de trabajo donde estamos en este momento, está un letrero en la puerta que dice Parlamento Ciudadano. O sea, yo soy un parlamentario ciudadano que milita en el PRI, pero que su desenvolvimiento académico y político es con la sociedad. Mi agenda y mi preocupación mayor es el de la sociedad. En el partido evidentemente hay expresiones de alguna manera que pueden jalar hacia adentro o hacia afuera, grupos. Sí, claro. Y hay dos personajes que en la pasada contienda electoral fue muy sonado y evidentemente generaron esas fuerzas centrífugas y centrípetas. Me refiero a Jesús Alí y a Benito Neme, que son personajes políticos que no puedes, digamos, segregarlo de esta visión de la contienda política que se va a generar próximamente, ¿no? Entonces, ¿cómo verías tú esa situación? No solamente a Benito Neme, no solamente a Jesús Alí, sino a otros personajes que pueden ser decisorios. Bueno, yo veo a Benito como un joven mexicano muy prominente, muy promisorio en su trayectoria política, una promesa en ciernes. Creo que a todos estos jóvenes, a los hijos de los que fueron gobernadores y que han tenido la fortuna de ser jóvenes privilegiados en su calidad de vida, en su calidad de educación, en sus condiciones sociales, digamos, yo les puedo garantizar una igualdad de trato, de respeto, de aprecio, de alta estimación, porque yo soy un político maduro, formado en una etapa de mi vida en la que mis emociones destructivas o mi analfabetismo emocional lo he tratado de educar con mucho rigor. El ostracismo político lo he usado para educarme a mí mismo y para tratar de autogobernarme en mis emociones. Entonces yo garantizo que estos jóvenes van a tener en el partido un trato de dignidad, de respeto, un espacio de participación,
y los convocaría yo a que hiciéramos un esfuerzo de unidad. Lo primero que necesitamos en el PRI es tener partido. Tú citabas algo muy importante, un resultado electoral que fue adverso al PRI precisamente porque faltó liderazgo del jefe político que en el viejo esquema lo ejercía el gobernador del estado sobre las estructuras formales y reales del partido. Al no haber ese liderazgo político y moral del jefe político, del gobernador en turno, pues entonces el priismo se disgregó, se pulverizó, y entonces las tendencias naturales de la competencia interna se convirtieron no en fuerza interior que unificara al partido y que le diera fortaleza competitiva, sino más bien se tradujo en fuerzas centrífugas que empezaron a golpear el fondo del barco, empezaron a dispararse sobre los pies y entonces debilitaron al partido. Tú observa, por ejemplo, que el resultado electoral que le da el triunfo a don Arturo Núñez se construyó gracias al divisionismo de los grupos políticos que no tuvieron control, que no tuvieron liderazgo de la dirigencia estatal y ni del jefe político del Estado, y entonces el voto mayoritario que le dio el triunfo a Arturo fue en el municipio del centro. Entonces aquí se dio la gran batalla en la capital del Estado. Por eso esta dirigencia que yo estoy planteando, conmigo a la cabeza, asume públicamente el compromiso de recuperar la capital de Tabasco, que es donde tenemos más del 30% de la fuerza electoral de los ciudadanos de Tabasco. Ahorita estás hablando algo muy importante. Es lógico que vas a tener algunos otros compañeros tuyos contendientes. Bienvenidos. ¿Y qué pedirías realmente, en pocas palabras, para que fuera una contienda justa y una contienda democrática? Bueno, yo le pediría a Guillermo Narváez, ¿no? Le pediría yo a Malín Yabur, le pediría yo a Manuel Andrade, le pediría yo a Evaristo Hernández, le pediría yo a Pedro Gutiérrez, ¿no? A Félix Eladio Sarracino, que son mis amigos, que lo primero que tenemos que hacer es reconocernos entre nosotros mismos con un espíritu fraterno, porque yo estoy seguro que cada uno de ellos tiene sus justas aspiraciones, y en este momento, más importante que ambicionar ser presidente del PRI, lo que tenemos que tener en cuenta y por encima de nuestras legítimas aspiraciones personales es que necesitamos tener partido. Si tenemos partido, entonces podremos seguir compitiendo con un margen de victoria importantes, reales. Pero si nosotros entre nosotros no nos reconocemos, si entre nosotros nos descalificamos unos a otros y seguimos practicando esta antropofagia política típica de los políticos tabasqueños que nos llevó a perder el poder, entonces lo único que vamos a generar es mantener al priismo, mantener a las ovejas dispersas y hasta confundidas, porque cuando se pelean los líderes, entonces las infanterías se confunden y se dispersan y pierden la fe en sus dirigentes. Entonces yo creo que necesitamos reconocernos. Yo haría un llamado a todos ellos, los invitaría yo a que nos sentáramos, que nos vieran juntos, para que podamos entonces a partir de ahí mandar señales, mensajes efectivos a través de los medios de comunicación, como no solamente como políticos que andamos buscando legítimamente dirigir al partido, sino que somos capaces de dominar nuestras emociones destructivas y sobreponer la inteligencia táctica, la estrategia militar para poder reagruparnos y reagrupar al priismo del Estado. Ya por último, ¿qué harías entonces? ¿Cómo recuperar la credibilidad de la ciudadanía? ¿Cómo haría Nicolás Haddad López para reposicionar al PRI en el lugar que estaba hace años en relación con la ciudadanía? ¿Qué harías? Bueno, yo tengo probado en campo, Wilber, porque
no solamente he venido estudiando el fenómeno de los partidos y del derecho constitucional y la teoría del Estado desde mis años mozos, sino que lo he puesto en práctica. Cuando me entregaron en la hoja de papel el movimiento territorial, en 11 meses construimos el movimiento territorial e hicimos una organización que mantuvo al PRI en condiciones de combate, en igualdad de condiciones y mejores que nuestro principal adversario en ese momento. Es un esfuerzo doble ahora, sí, claro, porque no estás en el poder. ¿A qué me refiero en este comentario, Wilber? Sí. Me refiero a que yo veo que cuando tú pierdes el liderazgo, y yo entiendo por liderazgo la capacidad de comunicarte con la militancia, la capacidad de organizar a la militancia, y lo más importante, la capacidad de educar a la militancia. Porque también hay una cosa, si tú no educas, no organizas, no identificas a tus militantes, a tus cuadros, a tus dirigentes, y no le agregas más pueblo al partido, entonces lo que estamos haciendo es desatendiendo algo muy importante, el sentido de pertenencia y el orgullo de ser priistas. Esto tiene que desarrollarse en el corazón, en la mente de todos los militantes del partido, que somos el partido histórico más importante de México y que nosotros estamos maduros, estamos aptos y estamos en actitud de reconocer que los tiempos de México han cambiado, de reconocer que la política se tiene que hacer de otro modo, de reconocernos como el mejor partido y de sentirnos orgullosos de ser priista en función de que podemos llevar el beneficio a nuestras comunidades a través de la gestión organizada. Yo escuchaba hace unos días, Wilber, que alguien le pedía, se dice militante del PRD, y le pedía al secretario de gobierno una casa y una pantalla de televisión. Y como no se la dieron, bueno, pues entonces se fue a demandar al secretario de gobierno, de este gobierno, fue a demandar a César Raúl Ojeda porque no le dio ni la pantalla de televisión, ni la casa que le estaba pidiendo, y lo denunció en un programa de radio de gran penetración aquí en el estado. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que el problema que hemos generado en Tabasco, y digo hemos generado en Tabasco a lo largo de muchos años, es producto de que los políticos, los representantes que han salido de los partidos y los gobiernos, hemos descuidado que la función principal del gobierno es educar al pueblo de Tabasco para emanciparlo de su condición de servidumbre voluntaria. Nosotros lo que necesitamos son ciudadanos mayores de edad que conozcan sus derechos humanos, para que en lugar de andar pidiendo una casa y andar pidiendo una pantalla, estemos educando a nuestros conciudadanos para que hagamos un equipo de trabajo, para que capacitemos a nuestra gente, para que tenga empleo, para que tenga un salario que tenga poder de compra. Entonces yo creo que tenemos que volcar toda la estrategia del partido, toda la estrategia y el conocimiento del PRI a hacer gobiernos eficaces. Enrique Peña Nieto ha dicho muy claramente, necesitamos un Estado eficaz, y nosotros estamos planteando aquí que el PRI es factor de gobernabilidad. Hemos acudido en forma civilizada e inteligente, voluntariamente, a construir una nueva gobernabilidad con el gobierno de Arturo Núñez, al sentarnos a construir con ellos el pacto por Tabasco. O sea, el PRI que yo estoy proponiendo es un PRI que tiene genes de gobierno, no genes oposicionistas. Por eso estamos yendo al pacto, estamos yendo a la reforma para que se beneficie al pueblo de Tabasco. Con esto terminamos, Nicolás, tú vas hasta lo último, vas a participar hasta lo último. Yo no estoy impedido de ninguna manera, no hay nada que me lo limite. Lo único que le pido a mis superiores, a mis iguales, les pido respeto, les pido reconocimiento, que de mi parte será recíproco para todos ellos. Concluimos esta entrevista. ¿Algo que quieras agregar, Nicolás Haddad? Hacer un llamado al pueblo de Tabasco
y a mis correligionarios particularmente. Hemos sido característicos los tabasqueños por nuestra capacidad de divisionismo, de encontrar lo que nos hace diferentes. Yo todavía recuerdo que en tiempos de González Pedrero mandó a hacer una imagen de su candidatura pasándole un micrófono a un campesino y diciéndole que hable tabasco, porque la gente de Tabasco no hablaba. O sea, los candidatos se paseaban como candidatos, pero no había oposición, ya se sabía que iba a ser el gobernador, el que llegaba de México con 30 años de desarraigo en el estado. Así era el viejo régimen. Entonces me acuerdo que González Pedrero le pasaba un micrófono a un campesino y le pusieron abajo la propaganda que hable Tabasco, ¿no? Ahora el pueblo de Tabasco habla mucho, pero ya la etapa de ensayar la libertad de expresión para encontrar nuestros desacuerdos creo que ha sido muy rica, muy enriquecedora para todos, para la sociedad, para el gobierno, para los partidos y para los empresarios de los medios de comunicación. Ahora lo que tenemos que descubrir y practicar es que el diálogo, la capacidad de expresarnos también sirve para comunicarnos y para encontrar las coincidencias, lo que nos puede unir en torno a Tabasco. ¿Qué nos puede unir en torno a Tabasco? Lo que se va a hacer entre todos, independientemente de que alguien sea del PRI, que alguien sea del PRD, que alguien sea de Morena, que alguien sea del PANAL, que alguien sea del Verde. Hay tareas que Tabasco requiere ante tanto rezago y tanta desigualdad social, que están requiriendo que la democracia, que la pluralidad se traduzca ahora en tolerancia y en diálogo constructivo de acuerdos en lo fundamental. Nada duele más, Wilber, que ver en las comunidades el grado de pobreza, el grado de abandono, el grado de desigualdad social que hay en las colonias de la zona metropolitana de Villahermosa con Nacajuca, o de las rancherías que, como Salsipuedes, de donde tomé el nombre del Pacto de Salsipuedes en 1995, laceran la conciencia de cualquier persona que tenga un hilo de luz todavía en su cerebro y en su corazón. Yo creo que toda la política debe enfocarse en lo sucesivo a desmontar el autoritarismo y las causas estructurales de la desigualdad social y de la pobreza. Y en ese propósito yo ofrezco una dirigencia que se vaya con esta filosofía, que se desempeñe con este compromiso ético con la sociedad, para que podamos evolucionar, dar un salto de fe como pueblo, como nación tabasqueña, que es heredera legítima de la cultura madre de Mesoamérica, la cultura maya y olmeca, y que podamos construir en la pluralidad, en la tolerancia, en la libertad política, los grandes acuerdos que nos pongan a la vanguardia del desarrollo y de la calidad de vida del pueblo de México. Muchas gracias, Nicolás Adán López. Fue interesante conversar contigo. Muchas gracias. Al contrario, Wilber, yo agradezco mucho esta oportunidad. Un saludo a los televidentes y felicitando esta nueva opción de comunicación en Tabasco. Muchas gracias.